Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Esta tarde maravillosa es una tarde que el Señor nos ha regalado ¿para qué nos ha regalado el Señor una tarde? Pues para predicar su palabra. Para eso nos ha regalado el Señor un nuevo día de vida. Amén. Hay que seguir predicando su palabra porque el Señor nos ha mandado a que no estemos durmiendo, a que no seamos perezosos, a que no seamos ociosos, sino que nos ha mandado a predicar su palabra. Amén. Porque si nosotros no vamos a predicar su palabra, ¿quién la va a predicar? Donde dice su palabra que mucha es la mies, pero los obreros somos pocos. Amén. Sigamos predicando la palabra de nuestro Dios, porque el Señor quiere que la prediquemos porque Él viene pronto. Amén. La verdad es de que es maravilloso predicar la palabra del Señor, porque así nos damos cuenta de que el Señor viene pronto y que no estemos durmiendo. Porque el Señor nos exhorta, el Señor nos avisa, el Señor nos está avisando que Él viene pronto. Amén. Siempre digo que viene pronto porque yo sí quiero que ya venga. Porque para lo que estamos viviendo en estos tiempos, déjame decirte que es mejor estar con nuestro Dios allá en los cielos. Es mejor que ya el Señor venga a recoger su iglesia a que estemos aquí sufriendo en este mundo. Porque la verdad es de que en el mundo no hay nada bueno. Hay enfermedades, hay dolor, hay tristeza, hay angustias, hay tantas cosas, tribulaciones, que es mejor estar allá en los cielos con nuestro Dios. Es mejor que el Señor ya venga pronto a recoger su iglesia. Es mejor que el Señor venga ya pronto a recoger su iglesia, que somos cada uno de nosotros. Amén. Así es que tenemos que tener siempre esa visión de predicar su palabra, de llevar el mensaje a todo el mundo. A todo el mundo, que este mensaje sea predicado, porque si nosotros no predicamos, ¿quién van a predicar? El Señor es bueno porque dice que en los últimos tiempos el Señor va a usar las piedras para predicar. Fíjate, amiga, amigo, que el Señor quiere hasta usar las piedras para llevarte el mensaje de salvación, para que no te pierdas, para que reconozcas que hay un Dios que tiene salvación y tiene condenación. El Señor es tan bueno, tan maravilloso, es tan grande su misericordia, que hasta quiere usar las piedras. Dice, su palabra dice que en los últimos tiempos usará las piedras para que vaya el mensaje a todo el mundo, para que todos lleguen al arrepentimiento. Amén. Qué vergonzoso sería para nosotros los cristianos que nosotros pudiendo hablar, teniendo nosotros boca, conociendo el evangelio, conociendo el mensaje de nuestro Dios, el mensaje verdadero que nuestro Dios ha dejado en su palabra, nosotros no podamos predicarlo. Qué vergüenza, qué decepción, qué tristeza que nosotros que nos llamamos ser hijos de Dios no prediquemos su palabra. Yo no le hallo sentido o yo no le hallo respuesta. Esa es la mejor manera de dirigirme. Que no le hallo respuesta. ¿Cómo es que nosotros conocemos el mensaje verdadero de nuestro Dios? Lo conocemos a Él por sus maravillas, Pueden decir, ¿cómo es que lo conoces si no lo has visto? Déjame decirte que nosotros los cristianos caminamos por fe de lo que no se ve. Y esa es la verdadera fe que tenemos los cristianos, que creemos en un Dios que no hemos visto, pero lo sentimos, lo vemos por medio de esa naturaleza, lo vemos por las maravillas que hace en nuestras vidas, lo vemos cuando nos hace una sanación, cuando nos hace ese milagro de la sanidad, lo vemos cuando nos saca de unos grandes apuros que tenemos, lo vemos por medio de sus maravillas, por medio de sus manifestaciones que Él tiene en nuestras vidas. Y lo sentimos por medio de su Espíritu Santo, porque ese es el verdadero cristiano que sienta a nuestro Dios, que sienta su Espíritu, su presencia, cada vez que nos arrodillamos y clamamos a Él, sabiendo que Él nos contesta, que Él está con nosotros. Amén. Qué lindo es
hablar de nuestro Dios. Qué maravilloso es hablar de un Dios misericordioso, de un Dios de poder, de un Dios que no está pintado en una pared, de un Dios que es real, de un Dios que nació, murió y resucitó al tercer día, y es el que va a venir por segunda vez a darle salvación a todos los que vengan al arrepentimiento, a todos los que se acerquen a querer esa vida eterna que el Señor tiene para cada uno de los que vengamos a sus caminos. Amén. Qué maravilloso es hablar de nuestro Dios. La verdad es de que es un gozo el que yo siento cuando hablo de mi Dios, porque el Señor me tiene con vida, me tiene tantos años de vida que me ha dado. Cada día es un nuevo día, una nueva vida que el Señor nos da. Porque déjame decirte que cuando nos vamos a acostar, no sabemos si vamos a amanecer el siguiente día. No sabemos si vamos a tener vida el siguiente día, porque nosotros podemos irnos a acostar, pero no sabemos si de un ataque en el corazón vamos a quedar muertos en la noche, o no sabemos si de un dolor podemos morir. Pero qué maravilloso es despertar el siguiente día, abrir tus ojos y decir gracias, Señor, por un nuevo día más. Tenemos que apreciar la vida, tenemos que darle gracias al Señor por su misericordia, por su grande amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. La palabra del Señor esta tarde viene en Gálatas 1, del 7 al 10. La verdad es de que la palabra del Señor siempre nos habla a nuestra vida y debemos de poner atención cuando Dios nos habla, porque el Señor, ¿cómo nos va a hablar si no es por su palabra? Amén. Por eso Él dejó la palabra para que nosotros la escudriñemos, para que nosotros la leamos y para que la entendamos y para que pongamos atención cuando Él nos está hablando. Amén. No es nomás de leer la palabra del Señor como un libro cualquiera, porque la palabra del Señor no es un libro cualquiera. La palabra de Dios es una palabra viva que permanece para siempre, la que nos da el alimento espiritual, la que nos da todas las respuestas de lo que nosotros queremos saber acerca de nuestro Dios. Amén. Voy a dar una oración para que el Señor sea el que hable a tus vidas, a sus vidas, amiga, amigo. A ti también, hermana, hermano en Cristo, que tal vez te has apartado de los caminos del Señor. Tal vez te llevaste una decepción en tu congregación. Déjame decirte que al Señor lo bofetearon, al Señor le daban lanzazos en su cuerpo, al Señor lo escupieron, al Señor le pusieron una corona de espinas. A nosotros no nos han hecho eso todavía, y nosotros con cualquier cosita somos tan sensibles, que no queremos ni siquiera que nos hagan una mala mirada. Eso no tiene que ser así, porque cualquier persona nos puede hacer una mala mirada. ¿Qué tiene que ver eso que nos hagan una mala mirada? Si con eso no nos van a matar, con eso no nos van a golpear. No seamos tan sensibles que cualquier cosa nos dañe el corazón. Seamos fuertes porque el Señor nos ha dado fortaleza, nos ha dado fuerza. Él está con nosotros para soportar todo lo que venga a nuestras vidas. Amén. Voy a dar una oración para pedir al Espíritu Santo que sea Él el que hable a nuestras vidas. Amén. Padre amado, gracias. Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por tu alimento espiritual que vas a dar esta tarde. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor amado, es viva y vive para siempre tu palabra, Señor. Padre, dame entendimiento, dame sabiduría, dame fortaleza. Dame, Señor amado, esas palabras que tú quieres poner en mi boca para que tu evangelio, Señor, sea predicado en todo el mundo. Padre bendito, sé tú dando el mensaje, Padre. Habla tú a los corazones tristes, a los corazones angustiados, a los corazones, Padres, afligidos, a los corazones enfermos, Señor, a los corazones que están enfermos espiritualmente, Padre, a los cuerpos que están enfermos, a las personas desanimadas, Señor, a tus hijos, Señor amado, desanimados espiritualmente, a los que se han retirado de ti, Señor amado, tráelos por tu misericordia nuevamente a tu redil, Padre. Habla por medio de este mensaje, Señor. Sé tú dando el mensaje, Padre, que no sea mi boca, sino que seas tú poniendo las palabras, Señor amado. Bendito seas, Espíritu Santo.
Gracias te doy por la oportunidad que me das, Padre, de ser este vaso para ti, Señor, que tú vas a usar, Señor, para dar tu mensaje. Gracias, amado Dios. Bendito Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. La palabra del Señor viene esta tarde en Gálatas 1, 7 al 10. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. El título del mensaje se titula No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. El único evangelio que ha quedado aquí en esta tierra es el de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, el que vive para siempre, el que nació, el que murió y el que resucitó. Ese es el Dios que nosotros predicamos en todo el mundo. No hay otro evangelio, no hay otro Dios bajo los cielos, bajo la tierra, más que solo Jesús de Nazaret, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, es el que predicamos. Amén. Así es que si te quieren predicar otro evangelio, no lo aceptes, porque no hay otro evangelio más que solo uno, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 6, para que vaya concordando los capítulos, al 10. Dice el 6. Estoy maravillado de que tan pronto se tan pronto se alejaron del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí está hablando Pablo, les está diciendo a los de la iglesia, a los hermanos de la iglesia de Corinto, les está diciendo: estoy muy maravillado, estoy sorprendido, estoy triste, porque tan pronto ustedes se han alejado del que los ha llamado a la gracia, que es solo nuestro Dios el que los ha llamado. Cristo los ha llamado para seguir otro evangelio diferente. Aquí Pablo les está hablando a los hermanos de esta iglesia que por qué tan pronto se han alejado de Dios, del verdadero Dios, del verdadero evangelio, y dejándose llevar por vanas palabrerías de otras personas que quieren cambiar el evangelio verdadero a un evangelio que es falso. Amén. Dice el 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice el 8, más si aún nosotros los que predicamos la palabra, o un ángel del cielo que les anunciara otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir sea maldito, sea quitado de la congregación, ¿cómo te dijera? Que no sea tomado en cuenta cuando predican otro evangelio, porque los que son verdaderamente hijos de Dios no pueden predicar un evangelio diferente, no pueden predicar una doctrina falsa, no pueden predicar a Cristo que no murió, que no nació, que no murió y que no resucitó. Amén. Porque ese es el verdadero Dios, el que nació, el que murió y el que resucitó el tercer día, porque Él es el único que tiene poder. Amén. Dice el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repetimos. Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito, sea no tomado en cuenta, sea quitado del evangelio, sea quitado de la congregación. Tiene mucho significado, anatema. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dice el 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es una pregunta que está haciendo Pablo. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. El Señor nos habla en su palabra de diferentes maneras. Nos habla para que nosotros no seamos engañados. Él nos da la alerta a sus hijos y a toda su creación para que no sean llevados por vanas palabrerías, por vanas fábulas del Evangelio, porque el Evangelio no es fábula, el Evangelio no es historia, el Evangelio no es palabrería, el Evangelio es verdadero, es eficaz, que cambia los corazones de cualquier persona que sea, que te dijera, lo más vil de este mundo. Amén. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay muchas veces que eso es lo que sucede con muchos hermanos de nuestras congregaciones, que a veces no están contentos en nuestras congregaciones, no están satisfechos en nuestras congregaciones, y con una diferente enseñanza que le den de otras congregaciones o otras personas que leen la palabra del Señor y empiezan a hablarles, ya los engañaron. Ya empezaron a poner ese oído a estas personas que se creen teólogas, que se creen que leen bastante la palabra del Señor y empiezan a transversar la palabra de nuestro Dios. Por eso mucha teología en nuestras mentes no es bueno cuando lo usamos de mala manera. No es bueno saber mucho de la palabra del Señor cuando transversamos, cuando añadimos o cuando le quitamos a la palabra de nuestro Dios. Porque si tenemos mucha palabra, si conocemos la palabra del Señor, si tenemos mucho conocimiento de la palabra de nuestro Dios, tenemos que predicar el evangelio de nuestro Dios conforme está en su palabra. No hay que quitarle, no hay que ponerle, no hay que cambiar la palabra de nuestro Dios, porque la palabra de nuestro Dios no se cambia, no se le añada, no se le quita, porque tiene que ser predicada como viene en su palabra de nuestro Dios. Porque la palabra de nuestro Dios es inspirada por Dios. Dios fue el que se manifestó por medio de los ángeles a los apóstoles, llevándoles el mensaje para que ellos escribieran su santa palabra. Pero fue inspirada por nuestro Dios. Amén. A veces hay muchas personas que saben bastante Biblia, saben la Biblia como un libro, pero no predican el evangelio como tiene que ser predicado, sino que le van cambiando, van maquillando los mensajes, van agarrándolos de la manera que a ellos les parece, no lo que Dios habla, sino lo que les parece a ellos que Dios dice, o Dios dijo, o Dios quiere, o Dios quiso. Son palabras que usan porque no quieren decir, Dios dice que así es su palabra y así es y tiene que ser cumplida. Amén. Por eso dice aquí su palabra en Gálatas 1, 6 al 10 dice el 6. Estoy maravillado, les dice Pablo a los hermanos de esa iglesia de Corinto, les dice, estoy maravillado, les dice, que tan pronto se hayan alejado, dice, del que los llamó. Ya no estaba esta iglesia, ya no estaba siguiendo el camino que Dios les había enseñado verdaderamente, un evangelio verdadero, sino que se estaban dejando llevar de otro evangelio que otras personas estaban predicando. Ya no era un evangelio como el Señor les había predicado, sino que era un evangelio compuesto de tanta palabrería, de tanto que saben Biblia, que empiezan a hacer mensajes y mensajes, añadiendo los mensajes conforme es el entendimiento de ellos, no conforme el Espíritu Santo que da los mensajes de nuestro Dios. Amén. Dice, tan pronto se han alejado del que los llamó por gracia, porque Dios nos llama por gracia.
Dios nos llama por su gracia, por su misericordia, por su voluntad, por su gran amor. Es que Dios nos llama a nosotros, porque nosotros no lo buscamos a Él. Nosotros no buscamos a Dios. No, Dios es el que nos busca a nosotros. Tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. A veces nosotros nos confundimos porque queremos confundirnos. Nos confundimos, ¿por qué? Porque estamos escuchando palabra de un predicador, palabra de otro predicador, palabra de otro y otro y otro, y empezamos a atar cabos y a comparar y nos llegan a confundir. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra del Señor, sino que nos ponemos a estar buscando solo mensajes y mensajes y mensajes, pero no vamos a la palabra del Señor a comparar lo que nos están predicando. Es bueno escuchar mensajes, pero debemos de comparar cada mensaje que escuchamos. Tenemos que compararlo a la palabra del Señor para ver si es verdadero evangelio, es una verdadera doctrina o es falsa o falso evangelio. Amén. No podemos estar escuchando palabrerías, no podemos estar escuchando sin comparar en la palabra de nuestro Dios los mensajes que escuchamos por medio de estos canales, por medio de estas redes. Tenemos que comparar la palabra de nuestro Dios, qué es lo que el Señor nos habla, qué es lo que el Señor nos está hablando, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontraremos la vida eterna, en ellas encontraremos la verdad. La palabra del Señor nos da libertad, nos da el libre albedrío de poder escudriñar su palabra y saber lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No nos dejemos llevar solo de mensajes y mensajes. Escuchemos mensajes, pero comparemos los mensajes con la palabra de nuestro Dios. Y si el mensaje que estás escuchando por estas redes, si el mensaje que estás escuchando en las televisiones, en cualquier medio que te están predicando, y tú lo comparas y es lo que te están predicando, sigue escuchando mensajes porque es el verdadero evangelio. Amén. Dice el 7, no que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, es un solo, Cristo Jesús, el que murió, el que nació, el que murió, el que resucitó, un solo evangelio, un solo Cristo, un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. No que haya otro, sino que hay algunos, hay muchos que los perturban, te perturban, porque estás oís una cosa, oís otra, o si no, los que ya saben mucha Biblia se ponen a cambiar la palabra de nuestro Dios, se ponen a cambiar la palabra de nuestro Dios a lo que ellos piensan, como ellos entienden la palabra, sin sabiduría, sin que el Espíritu Santo les dirija. Es que se ponen a predicar. Para predicar la palabra del Señor tiene que ser el Espíritu Santo el que dirija nuestras vidas, el que ponga las palabras en nuestras bocas, el que nos dé el entendimiento de su palabra para que nosotros podamos predicar su palabra. Amén. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay muchos que andan pervirtiendo la palabra de nuestro Dios. Hay muchos que predican la palabra del Señor, pero solo es para ofender a las personas, solo es para maltratar a las personas. El evangelio de nuestro Dios no es para ofender a las personas. El evangelio de nuestro Dios es para traer las almas perdidas del mundo a los pies de nuestro Dios. Es para traerlos, no para ahuyentarlos. Es para traer a las personas que no han conocido a Dios, es para traerlos al redil de Dios, no es para ahuyentarlos con nuestras predicaciones que son llenas ¿cómo te dijera?, de palabras ofensivas a las personas que no han conocido a nuestro Dios. Tengamos cuidado. Para predicar el evangelio de nuestro Dios no necesitamos ahuyentar a las personas con palabrerías de nuestra propia boca. Tenemos que predicar la palabra del Señor conforme la palabra del Señor viene en su palabra, en su santa Biblia. Amén. Dice el 8, mas aún nosotros, dice, alguno de nosotros los que somos cristianos, nosotros los que ya conocemos a Dios, dice aquí en su palabra,
Más en el 8, Gálatas 1, 6 al 10. Vamos por el 8. Dice el 8. Más si aún nosotros los cristianos, o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguno de nosotros que nos llamamos ser cristianos, que somos cristianos, que hemos escuchado la palabra del Señor, o si viene un ángel queriéndonos predicar otro evangelio, dice el Señor que somos malditos, y puede ser maldito ese ángel que venga a predicar un evangelio diferente, porque no hay otro evangelio, no hay otro Dios, no hay otros dioses que predicar más que el único verdadero, el que está en el cielo, que es omnipotente, es omnisciente. A ese es que tenemos que predicar. Amén. No tenemos que cambiar. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio, solo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió, el que resucitó el tercer día. Ese es el verdadero evangelio, el que está en su palabra. Amén. La palabra anatema quiere decir maldito, quiere decir desechado de la congregación. Tiene muchos significados la palabra anatema. Dice, más si aún, mira, te voy a decir nuevamente el capítulo, es Gálatas 1, del 6 al 10, vamos por el 8. El 8 dice, más si aún nosotros los que predicamos la palabra del Señor, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Déjame decirte que hay ángeles que son del diablo. Hay ángeles que se visten de luz, pero son del diablo, que pueden usar las bocas de personas para confundirte, para predicarte otro evangelio, para decirte que está bien, para decirte que está bien así como llevas el caminar en los caminos del Señor, que vayas a medias, que no es, no, si el evangelio no es para tanto, el evangelio no es de ser tan estricto, no. Si Dios no quiere que seamos de una vez muy cristianos, no. El Señor lo que quiere es tu corazón. El Señor quiere tu corazón, pero también quiere tu vida completa para Él. El Señor quiere que cada día camines en santidad. El Señor quiere que cada día te parezcas a Él. El Señor quiere que cada día yo me parezca a Él, que cada día camine en santidad, que cada día vaya cambiando la forma de vivir. Pero hay veces que te predican, Dios es bueno, Dios es amor, Dios quiere solo tu corazón, Él no está viendo lo de afuera. Él no mira tu interior, Él no mira tu exterior, Él mira tu interior, Él quiere solo tu corazón. Así no es las cosas de Dios. Las cosas de Dios, Dios quiere tu interior y tu exterior. Él quiere tu corazón y quiere tu vida, que seas un testimonio para las demás personas. Porque ¿de qué sirve que le entregues un corazón, pero si por encima estás viviendo una vida de pecado, estás viviendo una vida que no le agrada al Señor? Y sí le estás dando tu corazón porque dices, porque estás creyendo en Él. Porque cualquier cosa que vas a hacer, Dios, ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame. Sí, quiere tu corazón, pero un corazón verdadero, un corazón constrito y humillado, un corazón que esté entregado a nuestro Dios, a Dios. Si tu corazón está entregado verdaderamente a Dios, todo lo de afuera va a caminar conforme tu corazón te va dictando. Amén. Y no te dejes engañar del corazón, porque el corazón es engañoso también. El corazón te dice y la mente te dice que estás bien y tal vez no estás bien, tal vez estás desagradando a Dios en la forma de cómo estamos viviendo una vida de cristiano. Por eso dice su palabra, Gálatas
Gálatas 1, 6 al 8. El 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio del que le hemos anunciado, sea anatema, no sea tomado en cuenta, sea maldito, sea desechado de nuestra congregación, porque eso no fue lo que se les ha enseñado. Se les ha enseñado el verdadero evangelio, que es de nuestro Dios. ¿Y por qué este está predicando otro evangelio del cual no se les ha enseñado? Amén. Hay que tener cuidado cuando nos predican. Hay que comparar la palabra del Señor con lo que es mensaje que nos están predicando. Amén. Dice el 9. El 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo decimos. También ahora lo repetimos. Dice el 9, Gálatas 1, 9. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repetimos. Si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Nuevamente, sea anatema. No le hagan caso, no lo escuchen. Ese no pertenece a Dios. Ese no es hijo de Dios. Ese es colado. Ese solo únicamente ha aprendido a su manera y es lo que te quiere predicar. Amén. No dejemos que nos engañen. Seamos inteligentes, leamos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no miente. La palabra del Señor es clara, es perfecta, es viva y es la que tenemos que estudiar, leer todos los días. Amén. Dice el 10, pues es una pregunta que se está haciendo Pablo, dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Hacerle caso a los hombres de aquí, el que no tiene ninguna salvación para ti, el que te está engañando? ¿O quieres la palabra de Dios, el que te va a dar vida eterna y el que te dice la verdad? Dice aquí el 10, Gálatas 1:10, dice el 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Amén. ¿Qué queremos nosotros? ¿Seguimos a los hombres? ¿Seguimos a los que nos predican? ¿A quién seguimos? Seguimos a nuestro Dios, su palabra, la que Él ha dejado clara para que nosotros nos alimentemos todos los días de su palabra, de su verdadero evangelio. ¿O queremos escuchar evangelios falsos, doctrinas falsas? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos agradando? ¿Queremos agradar a los hombres? ¿Queremos agradar a los que nos predican? ¿O queremos agradar a Dios? ¿Queremos seguir a los hombres o queremos seguir a Dios? Si todavía queremos agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Dios. No somos hijos de Dios. Porque nosotros no tenemos que agradar a nadie. Ningún hombre, ninguna mujer. No tenemos que agradar a nadie, ningún predicador. A nadie tenemos que agradar, ni tenemos que seguir a nadie, más que solamente el verdadero Hijo de Dios, Cristo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, el que estuvo clavado en esa cruz por ti y por mí, que fue enterrado, pero el tercer día resucitó, porque Él es el único poderoso, Rey de reyes y Señor de señores, el Dios de Israel, el Dios de los gentiles, el Dios de todos nosotros que estamos en este mundo, que fue a esa cruz a morir para dar un evangelio completo, un evangelio verdadero para que nadie se pierda, que lo sigamos a Él, que no sigamos ninguna congregación, que no sigamos ningún predicador, ningún pastor, nada, sino que porque los pastores también tienen que regirse a las leyes de nuestro Dios, tienen que dejarse mandar de Dios, del único verdadero Dios, y también nosotros los feligreses tenemos que obedecerle a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, el que nació, murió y resucitó. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio lo encuentras en su palabra. El verdadero evangelio lo encuentras en la Santa Biblia. Este es el verdadero evangelio. Amén. Que el Señor te bendiga.